Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el horario en que eh, revisen este video o esta entrega. Bienvenidos y bienvenidas a la última entrega o el último episodio de Preparemos un diseño de investigación. Mi nombre es Carlos Sandoval, trabajo en la Universidad de Costa Rica y en el marco del 50 aniversario del Sistema de Estudios de Posgrado y como parte del trabajo en el doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, hemos estado compartiendo una serie de videos que resumen eh, el modo en que hemos desarrollado las propuestas de investigación en el doctorado. Eh, eh, yo pensé, y de alguna manera también sentí, que podía ser importante ponerlos a la disposición de personas que no están en el doctorado, pero que bien sea en sus estudios iniciales de la universidad, en la licenciatura o en estudios de posgrado, tuviesen que desarrollar un diseño de investigación conducente a una tesis. De manera que ese es el propósito de estos videos. Hay una serie de grabaciones ya disponibles en el canal de YouTube que ustedes podrían consultar si fuese de su interés. En esta última entrega nos vamos a dedicar a algo más específico, más puntual, si se quiere, que es lo que podríamos llamar la relevancia de los estudios comparados. El, eh, la característica o el perfil del doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central es que nos ocupamos de estudiar la región centroamericana. Y la herramienta, podríamos decir, analítica para aproximarnos a Centroamérica o a América Central, como también se le llama cuando se toma en cuenta Panamá, son los estudios comparados, es decir, eh, comparar realidades, aspectos de las realidades de sociedades o de regiones o de procesos históricos en nuestra región centroamericana. Entonces, yo quisiera organizar este video en torno a la relevancia de los estudios comparados como una especie, podríamos decir, de invitación para que ustedes pudieran valorar, considerar la importancia de la comparación como herramienta de conocimiento. Es algo tan sencillo y tan importante como que en la vida cotidiana muy a menudo comparamos, ¿verdad? Comparamos cuánto ha llovido un año con otro, comparamos épocas de la vida personal, comparamos cómo era la vida antes y después del Internet o antes y después de las redes sociales, etcétera, etcétera. Pues bien, de eso se trata este video. Voy a compartir pantalla y espero que sea de su interés y que de alguna manera contribuya, sume a las tareas de investigación, teniendo siempre muy presente, ¿verdad?, que ese ha sido como el horizonte de que tenemos el enorme reto de volver más pública la universidad pública, es decir, que aparte de nuestros cursos, de nuestras tareas de investigación y de acción social, podemos tener una enorme ventana a través de las plataformas digitales para sistematizar y compartir parte del trabajo académico que hacemos en las universidades. De manera que este pequeño esfuerzo constituye un micropaso, un pequeño peldaño en esa tarea de hacer más pública la universidad pública. Vamos entonces a compartir la pantalla. Como decía, ¿verdad? La, la sesión de hoy es una invitación a los estudios comparados, que también lo comentaba hace un momento, pues es una experiencia cotidiana. Todos y todas comparamos de alguna manera para formarnos criterios sobre algo, ¿verdad? Comparamos, valga la ocasión, porque estamos en temporada de lluvia acá en Costa Rica, y comparamos cómo está la mañana con cómo podría estar la tarde en términos de si va a llover o no, porque estamos
en una temporada, en nuestra temporada de lluvias. Entonces, por ejemplo, ese mecanismo cognitivo cotidiano está muy activo en estos meses, ¿verdad? De manera que la comparación es un ejercicio cotidiano, ¿verdad? Eh, Les voy a pasar a pantalla completa para mostrar los contenidos que vamos a desarrollar. Vamos a tratar de organizarnos en torno a esas preguntas, ¿verdad? Poco la experiencia cotidiana de la que ya hablamos, la comparación en un sentido más sistemático o más sistemática como herramienta de conocimiento, y después nos iremos a de dónde partimos, en qué consiste comparar, por qué comparar, cómo comparar, y al final quisiera retomar una experiencia de investigación que a mí me parece que puede ser útil en términos de ilustrar qué podemos ganar empleando la comparación como herramienta analítica de trabajo en la investigación. Bueno, primero decimos, ¿verdad?, que la comparación nos es muy familiar. A lo largo de la vida, una persona compara sus periodos de vida, periodos en la sociedad, sistemas políticos, ¿verdad? Decimos, por ejemplo, en vísperas de elecciones, como estamos en Costa Rica, mm, reflexionamos sobre cómo fue un gobierno, cómo fue otro, y decía también que las temporadas de lluvia en un país tropical como Costa Rica son un tema de conversación. En otros países, por supuesto, será, por ejemplo, en el invierno, si habrá, si caerá nieve, si nevará, si no nevará. Pues en términos generales, la primera idea que yo quisiera compartir es que la comparación para nada nos es ajeno, todo lo contrario. Estamos constantemente comparando y esa es una forma de construir conocimiento en la vida cotidiana y es indispensable, ¿verdad? Mm, Comparar distintas situaciones, eventos, procesos, le permite a la persona, pues, elaborar y sacar conclusiones, ¿verdad? Ahora, de esa experiencia cotidiana nos quisiéramos trasladar más bien a la investigación formal, científica, que también utiliza la comparación, ¿verdad? Acá hay unos ejemplos nada más como ilustraciones, ¿verdad? Por ejemplo, podemos comparar en términos temporales, si hay análisis históricos y longitudinales que dan seguimiento a procesos y esos estudios son importantísimos, ¿verdad? Mm, Ver cómo cambian o no las sociedades, las regiones a lo largo de un periodo es una tarea sin duda muy importante. Entonces, la comparación puede ser temporal, pero también la comparación puede ser espacial estudiando territorios, ¿verdad? ¿Qué dinámicas, por ejemplo, de lluvia, ahora que hablamos de la lluvia, cuánto ha dejado llover en ciertas regiones, cómo se han comportado las tormentas tropicales en otra región? Son ejemplos de cómo también a veces la comparación es más bien territorial, no necesariamente es temporal. También, por ejemplo, colegas de biología, de ciencias agroalimentarias, por ejemplo, estudian y comparan específicamente cómo especies de flora, fauna o los mismos suelos se comportan frente a ciertos eventos, ¿verdad? Sin duda. Eh, para mencionar un ejemplo que no es de mi campo o que yo no estudio sistemáticamente, pero me parece extraordinariamente relevante, es el caso de las abejas, ¿verdad? Y su papel en el proceso de polinización y cómo su ausencia podría tener consecuencias enormes para la vida, ¿verdad? Ahí estamos comparando un antes y un después, por ejemplo, en este caso, unos insectos que llamamos abejas, ¿verdad? Hay variabilidades que podrían tener consecuencias de enormes repercusiones, ¿verdad? Entonces, bueno, en las ciencias de la vida, sea biología, ciencias agroalimentarias, tenemos muchos ejemplos interesantísimos. También en ciencias de la salud, ¿verdad? Los análisis de morbilidad, de mortalidad, nos ayudan a comparar aunque la vida parece transcurrir tan rápido que de pronto no lo tenemos tan presente hoy en día, pero la situación, la enorme
emergencia sanitaria que vivimos en ocasión de la pandemia de la COVID-19 fue un periodo y una experiencia eh, que muy a menudo estableció criterios de comparación, ¿verdad? Por ejemplo, la, la diferencia que hicieron las vacunas en términos de ir disminuyendo los casos, para mencionar un ejemplo, ¿verdad? Y en términos culturales también hay estudios que son muy interesantes en términos comparativos, ¿verdad? ¿En qué medida una sociedad se vuelve más liberal o más conservadora? ¿Cómo han cambiado los estilos de vida? ¿Cómo ha disminuido, por ejemplo, la tasa de fecundidad en una sociedad, cómo aumenta la esperanza de vida? Son algunos ejemplos que hacen estudios en el tiempo para observar cambios o continuidades en la organización de la vida. De manera tal que hemos dicho hasta ahora dos ideas principales. La primera, que la comparación es una herramienta de la vida cotidiana, presente en la vida cotidiana, es una herramienta cognitiva, una herramienta analítica en términos de investigación en muy diversos campos, ¿verdad? La comparación es como ese destornillador que tenemos en la casa que nos ayuda a desatorar, a afinar, a socar tuercas, tornillos, etcétera. Es decir, es una herramienta enormemente útil, ¿verdad? Si pudiéramos utilizar una metáfora así tan común o tan familiar en la vida, en la cocina de la vida, como esa cocina que me acompaña acá atrás a lo largo de estos videos. Bueno, partimos más específicamente en las ciencias sociales. Bueno, en las ciencias sociales no siempre hemos sido muy afines a la comparación. Hemos estado muy a menudo enclaustrados en lo que se ha llamado el nacionalismo metodológico, es decir, en estudiar aspectos de la sociedad en donde la persona investigadora reside. Y entonces, a menudo perdemos de vista que los fenómenos que estudiamos también están presentes en otras sociedades, incluso en las sociedades vecinas de Centroamérica, ¿verdad? De alguna manera, la motivación del doctorado por establecer una escala regional que llamamos América Central o Centroamérica y su acompañamiento analítico a través de la comparación, aspiran a trascender ese nacionalismo metodológico, a mirar que hay procesos semejantes, que el tema de la violencia no está solo en Costa Rica, que el incremento del índice de homicidio doloso no solo está acá, está en otras regiones, que el enorme problema de las sustancias ilícitas es una realidad de la región. El otro elemento que es muy importante es la importancia de superar lo que en una obra de enorme relevancia para las ciencias sociales, que se llama La imaginación sociológica, escrita por Charles Wright Mills en la década de 1950, si la memoria no me traicionara, se dio a llamar el empirismo abstracto. Es decir, que también los estudios comparados surgen para tratar de ubicar, de contextualizar los datos y no solo sumar y acumular datos, sino tratar de mostrar la relación que hay entre los datos y las sociedades y los contextos específicos de los cuales surgen. Eso es enormemente importante. De otra manera, sumamos datos, sumamos casos, pero esos datos y esos casos no dialogan con las realidades de las cuales surgen o de las realidades en torno a las cuales procuran dar cuenta. La tercera razón o el tercer punto de partida también tiene que ver con la imaginación sociológica, sea que la persona sea socióloga o no, que en mi caso yo no soy sociólogo, pero me parece que la imaginación sociológica es enormemente importante en muchos sentidos y para muchas personas. Wright Mills decía que también al mismo tiempo que tenemos que trascender el empirismo abstracto, es decir, la sumatoria de datos sin mayor conocimiento de las realidades, tiene otro reto que es superar la gran teoría, es decir, esa elucubración enorme, a veces muy frecuente en las ciencias sociales, que no tiene anclaje
en realidades, contextos, épocas específicas. Eso es muy importante. Y entonces en ese contexto, el análisis comparado procura establecer otra escala de análisis con la motivación de contrastar, de comparar, de cotejar, de refutar, podríamos decir, de contar con una forma de trabajo más densa, más de complejizar la comprensión de la realidad. Si la vida es compleja, las explicaciones que demos sobre la vida necesariamente van a ser complejas. No podemos pretender eh, elaborar explicaciones sencillas para procesos complejos. Esa es como la motivación, la fuerza eh, que impulsa a esta idea de la comparación. Bueno, ¿en qué consiste comparar? Podríamos decir, como ya lo hemos afirmado, y nada más es como una recapitulación, que la comparación es una operación cognitiva, es decir, nos permite poner en contexto realidades, casos, situaciones, periodos, para ver, para contar con esa imagen más compleja, más abarcadora de lo que estamos estudiando. Por otra parte, es una herramienta heurística, es decir, nos ayuda a conseguir datos relevantes que sean comparables unos con otros y que nos permitan relativizar los casos en sí mismos porque nos pone en diálogo realidades que se explican mejor si se cotejan unas con otras. La comparación también tiene una actitud, una disposición reflexiva en el sentido de que nos obliga a decir, bueno, lo que estamos explicando para un caso será que se puede decir también para otros casos o para otras realidades. O tenemos que tener una cierta cautela para suponer y para asumir que no siempre la explicación que nosotros tenemos para ciertos casos vale para otros. Y esa actitud reflexiva es particularmente importante. Y en último caso, otro factor que es muy importante y que es una enorme potencialidad que tiene la comparación es para advertir continuidades y cambios. No todo cambia, no todo continúa, muy a menudo los procesos en la naturaleza, en la sociedad, en la historia, por decirlo así, están hechas de varias capas de continuidades y de cambios, ¿verdad? Entonces, la la comparación es una herramienta de trabajo enormemente importante, como decíamos al inicio, tanto en la vida cotidiana como el trabajo de investigación sistemática propiamente dicha. ¿Por qué comparar? Yo diría que primero nos ayuda a explicar qué explica ciertos factores o qué explica ciertas realidades o ciertos fenómenos, ¿verdad? Es decir, la comparación nos ayuda a establecer cierta causalidad en el análisis, nos permite despejar cuáles podrían ser las causas que explican un fenómeno, una realidad, un problema, un, un evento inesperado. Esta comparación sin duda nos permite confrontar casos, cotejarlos, contrastarlos, no quedarnos con una explicación fácil de algo. La comparación también nos permite falsear explicaciones, es decir, nos permite testear cierta explicación tomando otro caso de referencia y decir, ah, caramba, pero lo que nosotros estamos pensando, lo que nosotras estamos pensando, se cumple acá, pero no se cumple en este otro caso. ¿Qué podría explicar que que ciertos casos de cierto fenómeno sean distintos? Y eso es muy interesante, ¿verdad? En análisis em, de, de salud, pero también en temas de medio ambiente, de la emergencia climática o de la vida social. Por decir otro ejemplo, ¿verdad? Quienes no trabajamos en el área de salud, por ejemplo, en investigación sobre cáncer, pues tenemos una idea muy vaga, de decir es que existe el cáncer, pero los y las colegas que trabajan en cáncer saben muy bien y hemos ido aprendiendo de ellos y de ellas que el cáncer, así como expresión genérica, en realidad no es tal, porque hay tantas variantes, ¿verdad? Que requerimos una explicación más densa.
Bueno, eso pasa en muchos campos de conocimiento, ¿verdad? La comparación nos ayuda a tener más tonos de grises, por decirlo así. También, ¿verdad? La comparación nos ayuda a producir evidencia, es decir, a producir datos y a tener una conformación más densa, más compleja, más enriquecida de un cierto fenómeno. Y también la comparación nos permite mostrar qué pasa cuando hay casos que son contraintuitivos, qué pasa cuando hay casos que no se comportan como se comporta la mayoría de los casos o los eventos que estamos estudiando. Eso es muy importante porque a veces en aquello que es contraintuitivo, en aquello que no se parece, hay una pista para investigar más, hay una pista para encontrar explicaciones nuevas. Es decir, la comparación nos abre, nos ofrece ventanas, metafóricamente hablando, para ver más, ¿verdad? Y para ver mejor. Entonces, ¿qué comparar? Bueno, podemos comparar casos, podemos comparar semejanzas y diferencias entre casos, podemos definir aspectos, dimensiones o parámetros en torno a los cuales comparar, ¿verdad? Podríamos decir en términos generales que la comparación nos ayuda a deslindar, a precisar, a, a afinar nuestros procedimientos de análisis, ¿verdad? En ese sentido es que hemos enfatizado en esta presentación que la comparación es una herramienta analítica, ¿verdad? Independientemente del campo de conocimiento, independientemente de nuestros puntos de vista teóricos, la comparación puede ser una herramienta útil, ¿verdad? Nos interesa acá como enfatizar esa parte, que todos y todas tenemos que refinar nuestros lentes, ¿verdad? Unos porque vemos de cerca, otros porque no vemos de lejos, etcétera, etcétera. Pero digamos que la comparación es una herramienta muy poderosa, podríamos decir. Ahora, ¿cómo comparar? Sí, ¿cómo es la cocina? Bueno, podríamos establecer tablas de cotejo, ¿verdad? Entre fenómenos, las tablas nos pueden ayudar a volver comparables, ¿verdad? A contrastar una dimensión en varios casos, ir viendo semejanzas y diferencias. ¿Cómo comparamos? Bueno, a través de conocimiento heurístico, es decir, de material empírico, que puede ser experimental, puede ser empírico en el sentido que lo usamos en las ciencias sociales, ¿verdad? Encuestas, estudios de caso, entrevistas. También puede ser comparación a través de fuentes documentales, ¿verdad? Se realiza la investigación histórica, se consultan archivos, se consultan periódicos de épocas pasadas, se utiliza la historia oral a veces para eh, preguntarle a personas eh, de otras generaciones cómo elaboran una cierta imagen del pasado. Es decir, tenemos distintas fuentes a partir de las cuales comparar. Experimentos, estudios empíricos, estudios documentales. También otra herramienta u otro insumo para comparar es contrastar datos con la literatura o el conocimiento disponible. Muy a menudo la comparación de lo que se encuentra en una investigación con lo que dice la literatura es profundamente importante, ¿verdad? Ya lo analizamos en uno de los videos que se refería al estado de la cuestión, ¿verdad? Digamos que en una investigación hay dos preguntas en este sentido particularmente importantes. ¿Qué le dice la literatura a los datos y qué le dicen los datos a la literatura? Esa conversación, si se puede llamar así, de doble vínculo en ambas direcciones es muy importante. Y para terminar, yo quisiera compartirles una experiencia de investigación en donde la comparación fue muy importante. Junto con mi colega y amigo Brian Rodríguez Delgado, produjimos este libro que está disponible en la web, que se llama Responde la política electoral a la exclusión social en Centroamérica. Es un análisis de las elecciones de Nicaragua, Honduras y Costa Rica que se celebraron en los años 2021 y 2022. Y que está disponible en el sitio web de la Facultad
del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, CLACSO, y ahí lo pueden descargar si les puede interesar. El título, repito, se llama, como ustedes pueden ver en la imagen, Responde a la política electoral y la exclusión social en Centroamérica. Una pregunta de enorme importancia hoy en día porque parte de los retos que tenemos en las sociedades centroamericanas, pero podríamos decir que se podría generalizar en muchos casos para muchas sociedades, es que justamente la política no está respondiendo a las necesidades de las personas, de los colectivos, y de ahí hay una materia prima para los populismos autoritarios que nos gobiernan en tantas sociedades. Pero tal vez lo que es más interesante o lo que yo quisiera retomar de ese libro es una experiencia de comparación. Fíjense ustedes que nosotros o queríamos y realizamos una comparación para ver hasta qué punto las condiciones de vida de las personas incidían en su decisión de votar o no en las elecciones eh, de Nicaragua, de Honduras y de Costa Rica. Eh, y por quién votaban, además, ¿verdad? Eh, y fue muy interesante porque en el caso de Nicaragua y de Costa Rica encontramos algo que corresponde a lo que dice la literatura. La literatura dice que conforme las personas tienden a vivir mejor, tienden a votar más, es decir, tienden a participar en las elecciones. Y las condiciones de vida de las personas las medimos por por lo que se conoce como el índice de desarrollo humano. Es decir, una serie de indicadores que se sintetizan y que aproximan o que dan cuenta de cómo viven grupos de personas en distintas regiones de una sociedad. Con todos los problemas y las enormes dudas sobre las últimas elecciones en Nicaragua y sobre otras anteriores, pudimos encontrar que en Nicaragua y también en Costa Rica, en las regiones donde las condiciones de vida son un poco más favorables, las personas votan más. Pero ven ustedes qué interesante, en Honduras encontramos el caso contrario. Las personas que tenían menos condiciones de vida tendieron a votar más, en contraste con Nicaragua y con Costa Rica. Y entonces fuimos a hacer grupos focales. Fuimos a Honduras y en Honduras, en comunidades eh, con muchas, mm, con muchas privaciones, con muchas carencias, nos decían, sí, nosotros salimos a votar. Y utilizaron una palabra muy interesante, decían, es que hay un hartazgo con los gobiernos, hay un hartazgo, no queremos, no queremos seguir al margen de las elecciones y además no queremos votar por los políticos tradicionales, queremos votar por un partido nuevo en la historia política hondureña. Y entonces, claro, la pregunta que emerge es una pregunta muy interesante que, es, que hace muy valiosa la experiencia de investigación, porque toda digamos, la pregunta sería, bueno, ¿por qué el caso de Honduras no se comporta como los casos de Nicaragua y Costa Rica? ¿Qué explica que en Honduras las personas con menos recursos votaran más? Una explicación es esa idea del hartazgo, ¿no? Como que como que ya las personas están fastidiadas con la clase política y decidieron votar y votar en un sentido distinto a sus propias tradiciones de voto familiar, personal, etcétera. Entonces, bueno, sirve para ilustrar lo importante que son los casos contraintuitivos, aquellos que se apartan de la literatura y que se apartan de otros casos y que obligan a las personas que realizan una investigación a pensar un poco más, a elaborar más sus argumentos, a refinarlos, a precisarlos, digamos, a sacarle punta al lápiz, al viejo lápiz de grafito y, y hacer apuntes como más finos. En términos generales, ¿verdad? Ese es el, la motivación de los estudios comparados, ¿verdad? De siempre tener bien afinada la punta de ese lápiz de grafito que seguro todos y todas hemos empleado en algún momento de nuestras vidas. Algunos y algunas nos siguen gustando porque a veces nos recuerdan que la punta fina es
una gran herramienta y una gran metáfora en la investigación. Bueno, eh, con este video damos por finalizada esta temporada o esta serie llamada Preparemos un diseño de investigación. Como mis hijos y mi hija me han recordado decir, no olviden darle like al canal de YouTube y si lo tienen a bien, compartan el video. Este es un esfuerzo que se enmarca en los 50 años del Sistema de Estudios de Posgrado de la Universidad de Costa Rica. De alguna manera sistematiza parte del trabajo que realizamos en el doctorado en Ciencias Sociales sobre América Central, que llevamos adelante en la Universidad de Costa Rica, y aspira a contribuir a algo que es muy importante en el marco de las universidades públicas. Tenemos que hacer más pública la universidad pública. Mi nombre es Carlos Sandoval García y aprecio mucho el tiempo que se hayan servido para ver este video. Muchas gracias y esperamos organizar otra iniciativa parecida en un futuro cercano. Muy amables. Gracias.